Bienvenidos una semana más a La Trinchera. Bienvenidos al episodio 17 de la cuarta temporada de Trazo de Tinta. Preparad el café, cerrar la puerta, apagad el ruido de fondo y dejar el teclado a un lado un momento. Hoy no vamos a teclear. Hoy vamos a sentarnos en el diván del psiquiatra. Porque es algo que he aprendido destripando texto durante años, es que la novela que escribes muchas veces es un reflejo milimétrico de tus propias creencias, de tus propios miedos y de tus propias obsesiones. Hoy quiero que saquemos el bisturí para operar algo muy delicado. No os hablo de cómo estructurar una trama o de cómo puntuar un diálogo. Quiero que hablemos de nosotros. Quiero que hablemos de una relación casi patológica, tóxica y desequilibrada que tenemos con nuestros propios personajes. Piensa de la siguiente manera, ¿de acuerdo? Cuando te sientes frente al folio en blanco, asumes el papel de un dios. Eres ese creador absoluto del universo. Tú decides quién vive, quién muere, quién se enamora, a quién le rompen el corazón. Tienes el control total. Y eso es precisamente el mayor problema. Porque los seres humanos somos dioses pésimos y nuestras emociones nos traicionan. El lector coge un libro por un solo motivo. Quiere experimentar el conflicto. Quiere ver a un ser humano, a un elfo, a un detective, yo qué sé, enfrentarse a un abismo insuperable, sufrir, sangrar, cambiar y, con suerte, sobrevivir. Y es que la literatura es la ciencia del conflicto. Sin conflicto, como muchas veces, no hay dolor y sin dolor no hay historia. Solo existe una anécdota aburrida. Pero a la hora de aplicar ese dolor, a la hora de poner el peso en la balanza del sufrimiento, el 90% de los escritores fracasan de una forma totalmente miserable. Y fracasan cayendo en uno de los dos extremos letales, dos perfiles psicológicos que arruinan la tensión narrativa desde la primera página. Vamos a analizarlos. Pues bien, por un lado tenemos al autor sobreprotector. Ese es el dios cobarde, ¿de acuerdo? El escritor que ha pasado tantos meses diseñando a su protagonista que le ha cogido un cariño maternal o paternal totalmente enfermizo. Te da miedo hacerle daño, ¿verdad? Te da terror ponerle en una situación donde pueda perder un brazo, perder su dignidad o perder a alguien que ama. ¿Y qué haces? Pues le pones una armadura invisible, ¿verdad? Una armadura de trama. Hace que los problemas se resuelvan por arte de magia, que los villanos sean incompetentes y que al final del día tu héroe salga ileso. El síntoma más evidente de esta enfermedad literaria es lo que aquí llamamos el protagonista cámara de seguridad. Creas un personaje que está en el centro de una novela, pero que no hace absolutamente nada. Se limita a observar cómo las cosas ocurren a su alrededor. El conflicto le pasa por el lado, pero nunca le atraviesa. Sus amigos pelean, los secundarios mueren, el mundo cambia en sí, pero él solamente mira y reflexiona internamente. Como si fuese una cámara de vigilancia en la esquina de un banco, mientras ocurre un atraco. Lo graba todo, sí, pero no interviene ni sufre las consecuencias. Es un personaje aséptico. Y un personaje aséptico, familia, es un personaje aburrido. Y el lector, cuando lee una historia sobre un personaje así, lo acabará abandonando en el capítulo 3 del libro. Pero cuidado, ¿por qué? Pues porque en el otro extremo de la balanza existe algo igual de destructivo, que es ese autor sádico, llamémoslo así, ¿de acuerdo? Este es el escritor que ha escuchado que, oye, no, es que el conflicto es el rey. Y se ha tomado como una licencia narrativa para poder abrir un matadero. Un autor sádico confunde la tensión narrativa con el porno emocional. Solamente sus personajes son una tortura constante, gratuita y muchas veces, si me permitís la mención, ridícula. Y es que si el personaje consigue un trabajo, al día siguiente le detecta una enfermedad terminal, su perro es atropellado y su pareja le engaña con su hermano. Todo a la vez. Pues bien, ese sadismo literario no busca que el personaje evolucione, busca exprimir las glándulas lacrimales del lector. Es una manipulación totalmente barata. Es la estructura de una telenovela de sobremesa, no es más. Y es que este autor sádico tiene un tic revelador. Cuando sabe que en el fondo está forzando el drama y que el dolor está justificado por el drama, ¿qué pasa? Pues que entra en un pánico tremendo. ¿Y cómo intenta salvar la escena? Pues como hemos hablado algunas veces, con este cáncer de la prosa, con la metástasis del adjetivo. Pero como el dolor no es genuino, intenta convencernos de que sí lo es. Pues ¿cómo? Pues ocultando ese sustantivo bajo una avalancha de palabras vacías. Olvida por completo esa regla del 1 por 1 que vimos en el blog,
de un adjetivo exacto por cada sustantivo, y empieza a escribir barbaridades, como sintió un dolor oscuro, desgarrador, profundo y terriblemente insoportable en su pobre marchito corazón. Es decir, ¿qué ha hecho ahí? Pues ahí metes 5 adjetivos para tapar el hecho de que no ha sabido construir la herida. Paja literaria pura y dura. Muy bien, a lo largo de este podcast quiero que metamos estos dos perfiles en el quirófano. Quiero que diseccionemos por qué te da miedo herir a tus personajes o por qué tú, como escritor sádico o autor sádico, disfrutas haciéndolo demasiado. Y lo más importante, quiero que aprendamos a calibrar esta balanza. Quiero que aprendamos a utilizar el bisturí como verdaderos cirujanos, haciendo el corte exacto, ni 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. ¿Para qué? Pues para que la historia respire sangre y, lo más importante, que finalmente sane. Muy bien. Entremos pues en el quirófano con el primer paciente, que es este autor sobreprotector, ¿de acuerdo? Quiero que para empezar te hagas una pregunta muy sincera. Cuando diseñas una escena donde tu protagonista está en peligro real, ya sea un peligro físico, como un tiroteo, o un peligro emocional, como una ruptura devastadora, ¿sientes una punzada en el estómago? ¿Sientes acaso el impulso irracional de salvarlo antes de que el golpe le impacte de lleno? Si la respuesta es que sí, entonces tú estás sufriendo una empatía tóxica. Y permíteme que te diga que la empatía tóxica destruye la literatura. Pues bien, el motivo psicológico que hay detrás de todo esto, por el que tú, como autor, sobreproteges a tu personaje, suele ser uno muy básico, que es la autoinserción. ¿Qué significa esto? Pues que de manera consciente o inconsciente has volcado tanto de ti mismo, de tus propios traumas, de tus aspiraciones o incluso de tus miedos en ese protagonista, que herirlo en la página se siente como herirte a ti mismo en la vida real. Le pones lo que en narrativa llamamos una armadura de trama o ese plot armor que decíamos al principio. Por ejemplo, haces que la bala le roce el hombro en vez de destrozarle la rodilla. Haces que el villano, justo en el momento de darle el golpe de gracia, se ponga a dar un discurso ridículo para que tu héroe le dé tiempo a escapar. O, peor aún, haces que el conflicto se resuelva por una casualidad o porque el personaje secundario se sacrifica en su lugar. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esta cobardía narrativa? Pues que acaba de crear ese ente más aburrido de la historia de la literatura, que es ese protagonista que le hemos denominado como el protagonista cámara de seguridad. Este concepto es un concepto fundamental que tenéis que elaboraros a fuego de la trinchera. ¿Por qué? Pues porque el protagonista cámara de seguridad es este personaje el que está físicamente presente en el centro de un huracán, pero que no participa en él. Es decir, está anclado en la pared, girando sobre su eje, grabando todo lo que hacen los demás. Observa cómo el antagonista destruye la ciudad, observa cómo el secundario gracioso se enamora, observa cómo el mentor muere trágicamente, pero él mira, no hace nada, solamente mira. No toma decisiones que empeoren la trama, no se equivoca gravemente, no se mancha las manos de barro ni de sangre, es un sujeto pasivo. Y aquí, por tanto, llega esa trampa mortal en la que caen los escritores que van de intensos. Y es que intentan disfrazar a ese protagonista, cámara de seguridad, utilizando la excusa del falso yo lírico. ¿Qué significa esto? Pues significa que un escritor que hace esto cree que si el personaje no hace nada físico, pero tiene monólogos internos larguísimos, totalmente poéticos y profundos, el lector no se va a dar cuenta de que la trama no avanza. Por ejemplo, poner a un protagonista en medio de una taberna donde, yo qué sé, donde está una pelea a muerte, ¿vale? Las sillas están volando, la botella se rompen, sangre en el suelo. ¿Qué hace un protagonista activo? Un protagonista activo coge una botella, la rompe contra una mesa y se defiende. O huye cobardemente y luego tiene que vivir con la culpa, me da igual. O incluso intenta mediar y le parten la nariz. Es decir, sufre consecuencias, ¿vale? Físicas o psicológicas. ¿Qué hace este protagonista cámara de seguridad disfrazado de ese yo lírico falso? Pues se queda quieto en una esquina, mirando la sangre del suelo, y se tira 3 páginas enteras reflexionando poéticamente sobre la brutalidad inherente del ser humano, sobre cómo la violencia es el lenguaje de los desesperados o sobre lo mucho que le recuerda a su triste infancia, pobrecito él. Esto, familia, es paja literaria.
estás deteniendo el tiempo y la acción para meter reflexiones filosóficas baratas solo porque te da pánico que un matón de taberna le rompa un par de costillas a tu precioso protagonista. Y es que este yo lírico falso es una herramienta maravillosa para poder explorar la psicología en poesía, no te lo niego, o incluso en narrativa, una narrativa muy específica, pero no puede utilizarse jamás como un escudo que utilices para justificar la pasividad de tu personaje principal. Si tu personaje solamente piensa pero no actúa, no es un protagonista, es un ensayista que está atrapado en una novela de aventuras. Y lo más importante con todo esto es que, una cosa que me harto de decirlo, pero lo volveré a decir, el lector no es idiota. El lector tiene un radar instintivo para el peligro. Y es que en el momento en que el lector lee 3 capítulos y se da cuenta que tu protagonista lleva esa armadura invisible, de que haga lo que hagas el autor, que eres tú, vas a bajar del cielo como un deus ex machina para salvar el pellejo, pues la tensión desaparece por completo. El pacto de ficción se rompe. Ya no existe un miedo por la vida del héroe. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es totalmente intocable. Y una historia donde el resultado está garantizado desde la página 20, pues en vez de un libro tienes un somnífero. Ni más ni menos. Pero bien, si quieres curar ese síndrome, el tratamiento es un tratamiento de choque. Tienes que arrancar esa cámara de la pared y tirarla al barro directamente. Haz lo siguiente. Coge tu manuscrito, busca esa escena donde salvaste a tu protagonista en el último segundo y borra a los salvadores. Elimina la suerte. Quítale la excusa poética. Haz que tome una decisión totalmente equivocada, y tú sabiendo obviamente que es equivocada, y que pague el precio completo por ella. Haz que pierda el combate. Haz que pierda el objeto mágico. Haz que se equivoque al hablar, que pierda a la persona que ama, que acabe tirado lleno de barro y con la sangre por toda la cara, tirado en un callejón. Me da igual. Oblígale a arrastrarle, a sangrar, a tener que reconstruirse en el siguiente capítulo. Porque la empatía del lector no nace de ver a un personaje perfecto que nunca sufre daño. La empatía absoluta nace de ver a un ser humano roto intentando ponerse en pie una vez más. Pues bien, dejamos atrás a partir de ahora entonces al autor cobarde, ¿de acuerdo? Nos lavamos las manos, cambiamos el bisturí y nos vamos al otro extremo del pasillo del hospital. Entramos en la habitación del aislamiento. Aquí es donde habita ese autor sádico. Y cuidado con reírse sobre este término, ¿vale? De sádico. ¿Por qué? Pues porque este perfil es el más común entre los escritores que intentan ir de oscuros y de maduros. ¿Por qué? Pues porque el autor sádico ha leído en todos los manuales de escritura creativa que el conflicto es el rey. He escuchado en este mismo podcast 1000 veces que el personaje tiene que sufrir. Sí, yo te lo he dicho. Pero lo ha entendido mal. Ha confundido la tensión narrativa con el porno emocional. Ha confundido el conflicto con la tortura gratuita. Todos hemos leído esta novela. Es la historia donde al protagonista le despiden del trabajo en el capítulo 1. Capítulo 2, su pareja la abandona, se lleva al perro, al gato y al loro. En el capítulo 3 le detecta una enfermedad incurable. Y en el capítulo 4 su casa se incendia hasta los cimientos. El autor sádico, por lo general, cree que a mayor acumulación de desgracias, mayor profundidad literaria. Cree que, yo qué sé, que si le arranca las uñas a su personaje, el lector va a llorar más fuerte. Pero piénsalo detenidamente, ¿de acuerdo? La psicología humana no funciona así. Pero ni en la vida real, ni en la ficción. Existe un punto de saturación emocional. Cuando sometes a un personaje, igual que en una vida real, a un nivel de castigo absurdo, que no tiene una justificación real en la trama o que no es consecuencia de sus propias malas decisiones, la tragedia deja de dar pena e incluso te puede empezar a dar risa. Se vuelve una parodia de sí misma. Se vuelve un melodrama barato de telenovela de sobremesa. Y es que el lector desconecta. ¿Por qué? Pues porque percibe la mano del autor moviendo los hilos, disfrutando sádicamente de la miseria de esta marioneta que es tu personaje. Y es aquí, justamente aquí, donde este autor sádico comete su mayor crimen técnico.
Y es que en el fondo su subconsciente, cuando está escribiendo la escena del incendio de la casa después del despido y de la enfermedad, sabe que la escena está vacía, sabe que el dolor no está justificado, que no está anclado a la verdad del personaje. ¿Y qué hace el autor aficionado cuando se da cuenta de que su escena no tiene un peso emocional real? Pues intenta forzarlo con el lenguaje. ¿Cómo? Pues gritándole a tu lector diciendo, mira cómo está sufriendo, siente pena, maldito sea. Y es ahí, familia de la trinchera, donde el texto se infecta con la peor enfermedad literaria de todas, que es lo que hablábamos antes de la metástasis del adjetivo y que hemos visto también en algunos vídeos anteriores. Permitidme que entre muy rápidamente sobre ello, ¿de acuerdo? Por si no lo habéis visto. La metástasis del adjetivo ocurre cuando un escritor, desesperado por transmitir una emoción que no ha sabido construir a través de los hechos, empieza a vomitar adjetivos sobre cada sustantivo del párrafo. El texto acaba llenándose de tumores sintácticos. Por tanto, en lugar de escribir el hecho crudo, escribe cosas como, yo qué sé, sintió un dolor desgarrador, punzante, oscuro y terriblemente insoportable en su pobre alma rota y marchita. Esto, y lo siento si tú escribes así, pero esto no es literatura. Eso es ruido. Eso es paja literaria en su máxima expresión. Y es que cuando utilizas 3, 4, 5 adjetivos para poder calificar un solo dolor, no lo estás haciendo más grande, lo diluyes. Matas la crudeza del momento. Y es que el adjetivo es como la sal en la comida. Si echas una pizca en el momento exacto, potencias el sabor de la carne. Si vuelcas el salero entero porque la carne estaba podrida, consigues que el plato sea intragable. Por tanto, para curar esta metástasis existe una ley inquebrantable en esa trinchera que yo la he explicado anteriormente, pero entro muy rápidamente sobre ella, que es una ley que si tú has cometido esto tienes que tatuarte las manos antes de volver a teclear una tragedia. La regla del 1 por 1. Un sustantivo, un adjetivo exacto. Nada más. Piénsalo de esta manera, ¿de acuerdo? El dolor real no necesita pomposidad. La tragedia verdadera es seca, es aséptica, es un golpe directo a la mandíbula. Si tienes que elegir un adjetivo para la herida de tu protagonista, no elijas dolorosa, terrible o desgarradora. Esas palabras están gastadas, ya no significan nada. Busca un adjetivo que incomode, un adjetivo que aporte información nueva que el sustantivo no me estaba dando a mí por sí solo, como lector. Aplica esa regla del 1 por 1. Estirpa sin piedad toda esa adjetivación barata con la que estás intentando tapar tus inseguridades narrativas. Deja que el hecho desnudo hable por sí mismo. Si tu personaje le acaban de matar al hermano, por ejemplo, no me digas que lloró de forma honda, amarga y desesperada. Cuéntame que se quedó mirando el charco de sangre con una quietud animal. Un adjetivo, un sustantivo. Corta el resto. Pues bien, de nuevo si lo piensas, el dolor en la literatura no es ni debe ser una competición de ver a quién mutila más o quién lo hace mejor a sus personajes. El dolor, igual que la vida real, es una herramienta de transformación. Si la herida que le está infringiendo tu protagonista no le obliga a cambiar, a tomar una decisión imposible o a replantearse toda su moralidad, entonces no le hieras. Si le vas a clavar un cuchillo, que sea porque ese cuchillo es el único camino hacia el final de tu novela. Todo lo demás es sadismo. Y el sadismo, igual que la sobreprotección de lo que hablábamos antes, acaba matando el pacto de ficción. Muy bien. Pues bien. Con todo eso, como hemos visto, llegaríamos a esta última fase de la operación, ¿de acuerdo? Si hemos seguido todo esto, extirpamos ese miedo del autor sobreprotector, drenamos el exceso de drama del autor sádico y nos quedamos con el paciente abierto en la mesa de operaciones. Y ahora, la pregunta que tú me puedes decir, vale, ¿y ahora cómo coso esto? ¿Cómo equilibro la balanza del sufrimiento para que la historia tenga una tensión real, pero sin caer en el absurdo ni en lo sádico? Pues la respuesta en la trinchera de la narrativa se llama el daño justificado. Pensémoslo de nuevo en la vida real, ¿de acuerdo? Un cirujano, un buen cirujano, incluso literario, no hace un corte porque sí. Alguien no mutila por diversión, salvo que esté enfermo.
Alguien corta porque es estrictamente necesario para salvar al paciente o para extirpar un mal. En tu novela, cada herida física, cada ruptura emocional, cada traición y cada pérdida tiene que pasar por una prueba de fuego antes de llegar a la página. Yo me gusta llamarlo la prueba del, vale, ¿y ahora qué? Por ejemplo, le rompes una pierna a tu protagonista. ¿Y ahora qué? Si la respuesta es, bueno, pues ahora le duele y el lector sentirá pena. Borra la escena. Eres un sádico. Pero si la respuesta que me das es, pues ahora no puede huir corriendo del antagonista en el tercer acto, lo que le va a obligar a utilizar su inteligencia, a confiar en ese secundario al que detesta para poder sobrevivir, entonces, amigo mío, romperle la pierna en 3 pedazos. ¿Por qué? Pues porque el dolor debe ser un motor narrativo. No tiene que ser un decorado para buscar la sensibilidad de tu lector. Fijaos en las grandes historias, ¿de acuerdo? Todas conocemos. La cicatriz de Harry Potter. La cicatriz de Harry Potter no es un simple adorno estético para que parezca guay. Es un vínculo directo con el antagonista que afecta a la trama constantemente. La pérdida de mano de Jaime Lannister en Canción de Hielo y Fuego no es un sadismo gratuito de George Martin. Es la destrucción absoluta de su identidad como el mejor espadachín del reino, obligándole a reconstruir su moralidad desde cero. Ese es el nivel de precisión que yo y cualquier persona que os enseñe a escribir va a exigir en vuestros textos. Si vais a hacer sangrar a alguien, que esa sangre manche el resto del manuscrito, que cambie las decisiones que el personaje tomará en el capítulo siguiente, que lo rompa. Pero no a costa de simplemente buscar la lágrima barata. Pues bien, con esto llegamos a la clave maestra para poder equilibrar la balanza, que es el espacio para sanar. El gran error de los que fuerzan el drama es que no dejan que el personaje respire. Le golpean y le vuelven a golpear una y otra vez, pero la verdadera tensión, el verdadero impacto emocional no está en el golpe, no, te equivocas, está en el momento de después. Está en esa escena silenciosa donde el personaje se sienta solo en la oscuridad, se mira a esas manos temblorosas y tiene que decidir si se rinde o se levanta. En la estructura narrativa eso se llama la secuela de la escena, es el momento de reacción. Y es que si tú como autor no le das tiempo a tu personaje para procesar el dolor, para vendarse la herida, para llorar de pura impotencia o para reevaluar su plan, o siquiera si todo esto merece la pena, el dolor pierde todo su significado. El lector necesita ese silencio tanto más que el propio personaje. ¿Por qué? Pues porque necesita asimilar la pérdida. ¿Para qué? Para poder seguir leyendo. Así que, familia, deberes para hoy es hacer examen de conciencia esta noche. Tú como autor tienes que dejar de ser un dios cobarde que protege a tus creaciones de la lluvia. Si el personaje, si tu héroe no se moja, no hay historia. Pero tampoco tienes que ser un verdugo mediocre que tortura a tu marioneta solamente para arrancar una lágrima fácil manchada de adjetivos baratos. Conviértete en un cirujano literario. Calcula el golpe, mide la incisión, haz que cada cicatriz de vuestra novela cuente una historia por sí misma. Que el lector cierre el libro sintiendo que todo ese sufrimiento, por brutal que haya sido, era la única forma posible de llegar al final. Hasta aquí, pues, la operación de hoy en Trazos de Tinta. Si este episodio os ha escocido, o si os habéis reconocido en alguno de los dos extremos, me doy por satisfecho. Ese es quizá el primer paso para curarse. Ya sabéis que si queréis seguir afilando el bisturí conmigo, podéis entrar en el blog, donde vemos todo, donde vamos viendo todos los distintos temas narrativos a todos los niveles. Tampoco olvidéis que podéis pasar por todas las redes sociales, donde podéis ver las distintas vídeos y todo lo que vamos poniendo cada día. Muchas veces hace falta un ojo externo para ver dónde nos hemos pasado de frenada. Así que, como siempre, suscribiros y dejadme en los comentarios, ya sea de podcast, las redes sociales, ¿qué tipo de autor eres en la intimidad? ¿Eres un sádico? ¿Eres un sobreprotector? Quiero leeros confesar estos temas. Porque créeme, yo he sido ambos y ahora mismo no soy ninguno. Si has llegado hasta aquí, un abrazo enorme y gracias por estar al otro lado de los cascos.
Y ya lo sabéis, como siempre, a mancharse de tinta y a nunca, nunca dejar de escribir. Nos vemos muy pronto. Chao.